Muy buenos días para todo el pueblo de Dios que en esta mañana tiene la bendición de escuchar la palabra de Dios, de recibir su enseñanza, de colocarla en su corazón y, como siempre, permitir que ella produzca vida, produzca fruto, traiga arrepentimiento, traiga convicción de nuestra fe y de esta manera nosotros podamos caminar en una mejor comunión con nuestro Dios, con nuestro Padre eterno. En esta mañana vamos a estudiar Éxodo capítulo 12 del verso 1 al verso 14. Y quiero que me acompañes a leer esta escritura, porque durante algunas semanas quiero estudiar este pasaje de la escritura contigo. Este pasaje que tiene unas grandes doctrinas, unas grandes verdades que debemos nosotros de tener, de recordar, de saber como pueblo de Dios. Aquí están las más grandes doctrinas que nosotros debemos de tener para poder basar, crecer y permanecer en nuestra fe en nuestro Salvador Jesucristo. Verso 1 nos dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas donde lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Permíteme, para ir introduciendo a este tema tan importante para nosotros, contarte una breve historia que creo que la podemos usar para ilustrar todo este tema de nuestra salvación en Cristo Jesús. En el mercado de Rotterdam había una vivienda conocida como la Casa de los Mil Terrores. Durante el siglo XVI, los holandeses se sublevaron contra el gobierno del rey Felipe II de España. Para suprimir la rebelión, el cruel rey envió un ejército instruido para que fuera de casa en casa, asesinando a las familias que se encontraban dentro. En esa casa cerca del mercado, una familia temerosa se refugió de la muerte, que con seguridad les vendría. El padre de familia tuvo una excelente idea: mataría un cordero y rozaría la sangre junto a la puerta
de tal forma que las gotas de sangre rodaran por las escaleras. Cuando los soldados abrieron la puerta y observaron la sangre, presumieron que esa familia ya había sido asesinada, así que siguieron su camino. De esta manera o de esta forma pudo escaparse esta familia de la muerte. Y es aquí donde yo creo que esta palabra tenemos que darle oído. Nosotros solo podemos escapar del juicio de Dios mediante la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La ira del Señor algún día estará sobre todos los pecadores, sobre todos los moradores de la tierra que amaron sus ídolos, que sirvieron a sus ídolos, que confiaron en sus ídolos. Pero aquellos que confiamos en el Señor, que depositamos nuestra esperanza en Dios, nuestra fe en el Rey de los cielos, debemos de comprender que nosotros escapamos de la ira de Dios solo por la sangre de Jesús, que no son nuestras obras, que no son nuestros buenos comportamientos, que no son nuestras acciones. Es solo la sangre de Jesús la que nos va a salvar de esa noche de terror, de esa noche de lamento, de esa noche de muerte, esa noche donde Dios ejecutará sus juicios en toda la tierra. Así que el tema que quiero compartir contigo en esta mañana es en busca del Cordero perfecto. Escucha muy bien esto. En busca del Cordero perfecto. Esta historia que leemos en este capítulo de Éxodo, del capítulo 12, el verso 1 al verso 14, es una historia que nos narra la liberación, la salvación y la manera de cómo Dios salvó al pueblo de Israel de aquella noche donde Él pasó haciendo un juicio al último Dios de los egipcios. Para que los israelitas se salvaran de la ira de Dios, manifestada en la plaga de muerte sobre todos los primogénitos de Egipto, tenían que buscar y sacrificar un cordero, pero ese cordero tenía que ser sin defecto y colocar su sangre en los marcos de las puertas de la casa. Al matar un cordero sin defecto, los israelitas, ¿sabe qué estaban haciendo? Estaban derramando sangre inocente. El cordero era un sustituto de la persona que debía morir por causa del pecado. Ahora, con esta pedagogía, Dios le estaba enseñando a los israelitas, y no solamente a los israelitas, sino a toda la humanidad en general, que para poder ser salvos de la ira de Dios y de la muerte, otra vida tenía que ser sacrificada en su lugar. Esto muestra algo también muy importante, que es una de nuestras doctrinas. La salvación de los israelitas fue una manifestación del amor, la gracia y la misericordia de Dios. Escucha muy bien esto. La salvación de este pueblo de Israel, como también es la salvación nuestra, es una manifestación de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios por nosotros. Somos salvos, es por eso. Otra vida tuvo que ser crucificada por causa de nuestro pecado, por causa de nuestras maldades, por causa de nuestras rebeliones, que son las que han provocado la ira de Dios sobre nosotros y sobre toda la humanidad. Este hecho de salvación fue tan importante y tan significativo para Dios y para el pueblo de Israel, que este día dio lugar a un nuevo calendario para el pueblo de Dios. Verso 2 nos dice: este mes será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Imagínate esto. ¿Qué tan significativo fue este hecho de redención?
este hecho de salvación, que Dios le dice al pueblo: este día o este mes será el principio de los meses. En otras palabras, para ustedes será el nuevo año, porque este día Dios ha salvado sus vidas. Así que hoy comienza un nuevo día, comienza un nuevo año, comienza una nueva historia de vida. Y es así, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón, nuestra vida a Cristo, cuando Él ha redimido nuestras vidas de nuestros pecados, de nuestras maldades, empezamos un nuevo año, empezamos una nueva historia de vida. La historia de vida ya es una historia acompañada de la gracia, del amor, del perdón, de la misericordia de nuestro Dios. Este hecho se debe de celebrar, y se debe de celebrar comiendo pan sin levadura, en honor a Jehová por todas las generaciones del pueblo. Debemos de celebrar como los judíos. Dios le dijo: esta es la Pascua, celébrenla, porque en este tiempo o en este mes yo me he glorificado, yo he manifestado mi gracia, he manifestado mi amor, he manifestado mi misericordia para ustedes. Así que celebren esta fiesta constantemente, celebren la Pascua, pero háganlo comiendo pan sin levadura, y esto háganlo por todas las generaciones. Nosotros necesitamos celebrar recordando la salvación de nuestro Dios. Ahora, la liberación o la salvación del pueblo de Israel de la esclavitud que vivieron en Egipto y de la muerte en aquella noche de juicio es una figura de la liberación de nuestra vida de la esclavitud del pecado y de la muerte por causa del pecado. Es también una liberación del poder de nuestro faraón, quiero decir, del poder de Satanás, del poder del diablo. Es una liberación de todo esto, del pecado y de la fuerza maligna que nos tenía también allí esclavizados en nuestro pecado. Entonces, mis amados, necesitamos recordar y entender la redención de Dios todos los días de nuestras vidas. Escucha muy bien esto. Esto debemos de tenerlo en memoria, debemos de atesorarlo en nuestro corazón, no olvidar este hecho tan importante de la redención, de la salvación de nuestro Dios. Todos los días debemos estar allí con un corazón agradecido, con un corazón alegre, con un corazón dispuesto a adorar, a glorificar, a exaltar, en darle honor a nuestro Dios, porque la nueva vida que hoy tenemos, la tenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a nuestro Dios. Ningún ser humano puede decir que conoce a Dios, que confía en Dios, tiene su fe colocada en Dios, a menos que haya entendido la historia de redención y de salvación de parte de Dios. Esta es una de las más grandes y hermosas historias donde Dios nos habla de cómo Él nos ha amado. Esta historia de redención y de salvación, Dios nos ha manifestado su carácter brillante, su carácter admirable. No hay otra historia que nos muestre tanto a Dios en todo su corazón, lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de fidelidad, como la historia de redención y de salvación. Así que todos debemos de conocer a profundidad este hecho tan importante para nuestras vidas.
este hecho es el que nos va realmente a llevar a decir que nosotros conocemos a nuestro Dios, conocemos a nuestro Salvador y nos gloriamos en Él, nos admiramos de su amor, de su carácter tan magnífico, su carácter tan brillante, un carácter que no lo encontramos sino en nuestro Salvador. Así que nuestro tema es en busca del Cordero Perfecto, en busca del Cordero Perfecto. Mira cómo empieza esta historia, cómo es que Dios le habla a su siervo, a su hijo, aquel líder llamado Moisés. Verso 3 al verso 5 dice la palabra del Señor: habla a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Aquí vemos entonces cómo Dios le habla a su siervo para que el siervo hable a su pueblo. ¿Qué era lo primero que el pueblo de Israel debía de hacer para aquella noche donde iba a venir los juicios de Dios, donde vendría la ira de Dios sobre todos los primogénitos de Egipto? ¿Qué es lo que Dios habla? Lo primero que Dios dice es: búsquese un cordero, tómese en un cordero, cada uno por familia, vayan, busquen un cordero, tómenlo de allí, de las cabras o de las ovejas. Pero algo en particular es que ese cordero debe ser un cordero de 1 año y debe ser un cordero perfecto, un cordero que no tenga nada desagradable, que sea realmente un cordero, digamos, limpio, íntegro, digamos, hablando en su parte externa, que no se le vea ningún rasguño, ningún daño, porque ese cordero va a significar que ustedes van a poder ser salvos. La sangre de ese cordero es la que ustedes van a colocar en sus casas para que no mueran en esta noche. Si el cordero era muy grande para una familia, varias familias debían de celebrar juntas para que no sobrara nada. El cordero no podía ser cualquier cordero, tenía que ser un cordero entonces perfecto, macho de 1 año. Los requisitos para los corderos pascuales los podemos hallar, los podemos encontrar leyendo el libro de Levítico capítulo 22, el verso 22 al verso 24. Este pasaje nos dice: ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis esto a Jehová, no de ellos pondréis encendida, no de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecerlo por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Aquí, en este pasaje, entonces, podemos ver cómo Dios espera que fuera el cordero que los israelitas debían de sacrificar aquella noche y tomar la sangre y colocarla sobre el dintel
y sobre los postes de la casa. El cordero no podía ser ciego, tener nariz defectuosa, las pezuñas quebradas, ni ningún hueso roto. No podía tener úlceras ni costras o cicatrices en la piel. La piel tenía que ser lanuda y blanca. En otras palabras, el cordero tenía que ser un cordero perfecto. Un cordero que, digamos, que contara con todos estos requisitos colocados por Dios en la palabra. ¿Por qué Dios coloca todas estas normas para el Cordero Pascual? Deberíamos nosotros de reflexionar y de hacernos una pregunta respecto a esto. ¿Por qué Dios manda, o digamos demanda del pueblo de Dios, un cordero con estas características? Y es Dios mismo el que da las normas para el Cordero Pascual. Esto nos muestra una cosa, nos muestra o nos enseña una verdad. La perfección externa del Cordero era simplemente una figura de la perfección interna de nuestro Cordero, de nuestro Salvador Jesucristo. Esto es lo que Dios te está enseñando y está mostrando desde allí, que esa perfección externa de ese Cordero Pascual es simplemente una simbología de lo que es nuestro Cordero, de lo que es nuestro Cristo, un Cristo que es perfecto interna, espiritualmente, moralmente. Nuestro Salvador es el Cordero perfecto para nuestras vidas. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, el verso 21. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mira entonces, aquí entramos a hablar de nuestro propio Cordero, de aquel que tuvo que entregar su vida, de aquel que tuvo que derramar su sangre, cargar con nuestras culpas, cargar con nuestras rebeliones. Tú hoy tienes una nueva vida, hoy tienes el perdón de Dios, hoy cuentas con la gracia de Dios, hoy contamos con la misericordia de Dios, gracias a la perfección de Cristo. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El libro de Hebreos capítulo 4, verso 15 al verso 16 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí entonces el autor nos habla de aquel que está allí, digamos, en el lugar, ofreciendo como sacerdote para interceder por nosotros, ese que nos conoce en nuestras debilidades, ese que fue tentado en todo, pero que no cometió pecado, que no se halló maldad, que no se halló ningún defecto en él. A ese Dios, o la Escritura nos llama a que nos acerquemos, a que le confiemos nuestra vida, a que nos acerquemos a ese trono de la gracia. ¿Y sabe para qué? Para alcanzar la misericordia, para hallar la gracia para el oportuno socorro. Él es el único que puede salvar nuestras vidas, que puede lavarnos de nuestras maldades. En Él
nosotros podemos recibir el amor de Dios, la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al verso 19 nos dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como de oro o de plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Así como Israel, así como todo aquel pueblo aquella noche fue, salva, fue rescatada, fue redimida de la esclavitud, y no solamente de la esclavitud, fue redimida de la ira de Dios. Aquella noche era una noche de juicio, una noche de terror, una noche donde Dios manifestaría toda su ira en aquella nación, en aquellos pueblos, en aquellos dioses paganos, en aquellos ídolos. ¿Y cómo escapó el pueblo de Israel? ¿Escaparon por sus buenas obras? ¿Escaparon porque merecían ser salvos? ¿Porque eran íntegros? No. Ellos escaparon de ese gran juicio porque esa noche se sacrificó un cordero que era sin mancha y sin contaminación. Lo mismo es para nosotros en el tiempo de hoy, en esta era que estamos viviendo. Tenemos que acudir a este cordero sin mancha y sin contaminación. Él es el único que nos puede rescatar, no solamente de la esclavitud del pecado, no solamente del poder del diablo. Él nos puede rescatar de algo más grande y de algo más severo, como es la ira de Dios. Yo no sé si tú has pensado alguna vez en que tú y yo, al igual que toda la humanidad, merecemos el mismo juicio, merecemos la misma condenación, merecemos también la ira de Dios. Todos merecemos lo mismo. Pero mira, aquí está el Cordero perfecto. Aquí está el Cordero que estuvo allí sin pecado, sin contaminación. Él nos puede librar, nos puede salvar de esa noche de juicio que vendrá sobre toda la humanidad. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 16 y el verso 29 nos dice: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y el verso 29 nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero. He aquí el que va a ser crucificado, el que puede derramar la sangre por sus pecados. He aquí. Y es aquí en esta mañana donde yo también quiero decirte las mismas palabras de Juan. He aquí el Cordero. He aquí a Jesucristo. He aquí el hombre íntegro. He aquí el hombre puro, el hombre santo, que puede limpiar tu maldad, que puede limpiar tu pecado, que puede limpiar mi maldad, que puede limpiar mi pecado. Tomemos de Él gracia sobre gracia. Dejemos que Él sea el que nos justifique delante del Padre que está en los cielos. No hay otro Cordero, mis amados. Cristo es el Cordero perfecto para perdonar nuestros pecados, para librarnos de la ira de Dios Padre y salvarnos del juicio de la muerte
que algún día verá este mundo y se lamentarán y llorarán como lloraron los egipcios en el día en que Dios ejecutó su juicio sobre todos los ídolos de los cuales ellos confiaban, en los cuales ellos se apoyaban. Solo Cristo es el Cordero perfecto. Solo un Cordero perfecto como Él, un Cordero sin defecto, sin mancha ni contaminación, puede servir como sustituto para nuestras vidas, el justo por los injustos. Él se hizo lo que nosotros somos, quiero decir, pecadores, para que nosotros seamos lo que Él es, santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta mañana yo hablo y quiero hablar a tu corazón por medio de esta palabra, por medio de la obra y de la intervención del Espíritu Santo de Dios. Que este sea el tiempo, que este sea el año, que este sea el día en que tú y yo tengamos un nuevo comienzo de salvación, una nueva vida de libertad, una nueva vida libres de toda condenación y de la ira de Dios. Que este sea el año, que sea el momento en que tú vuelvas a escuchar como escuchó aquel pueblo. Dile a mi pueblo que vaya y busque un Cordero perfecto, no una religión para salvarte, no unas obras para salvarte. Dios aquí no dijo, dile a mi pueblo que se comporte bien, que haga lo que a mí me agrada, no. Él dijo aquella noche, dile al pueblo que se haga o que se busque un Cordero perfecto. Hoy es el tiempo y es el momento de venir a Cristo, de estrechar nuestra vida con Él, de entregarle toda nuestra existencia a Él. Él es el único que nos puede salvar, que nos puede librar, que nos puede redimir de nuestros pecados y de nuestras maldades. Dile a Dios gracias, porque solo por tu sangre, solo por tu sacrificio, solo por tu obra, yo hoy tengo gracia, yo hoy alcanzo misericordia, yo hoy alcanzo perdón, yo hoy tengo el amor del Padre. Gracias, Jesús, por haber entregado tu vida, por haber servido como mi sustituto, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que levántate en esta mañana y ora a Dios y dile: Dios, yo quiero encontrar ese Cordero perfecto, y sé que el único Cordero que tú has provisto para toda la humanidad es a Jesucristo, tu Hijo amado, como lo dijo tu siervo Juan, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es una iglesia, no es una religión, no son donde se hacen sacrificios, donde tú vas a encontrar la salvación. Hoy es el tiempo de fe, es el tiempo de creer, es el tiempo de confiar, y es el tiempo de decir: he aquí el Cordero, he aquí mi Cristo, he aquí mi Salvador. No hay otro como tú eres mi Cordero. Yo soy imperfecto, pero tú eres perfecto. Yo he pecado, pero tú no has pecado.
Señor, gracias por haber llevado mis pecados, por haber derramado tu sangre, por haberme perdonado y justificado delante de mi Padre Celestial. Gracias, Dios. Yo quiero vivir, Señor, esta salvación agradecido contigo, admirado, Dios, de tu carácter, de tu belleza, de tu generosidad para conmigo, Dios. Y hoy te ruego que si hay acá maldad y pecado, que seguramente lo hay en mi corazón, tú me limpies, tú me justifiques en esta mañana, Rey de los cielos, y me libres de caer en las manos de un Dios airado, de un Dios que un día hará su juicio sobre este mundo, sobre esta tierra, Señor, que ha vivido a espaldas de tu gracia. Papá, yo hoy te entrego mi corazón, te entrego mi vida, soberano Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.